Ya comienza Difundir Bienestar. Buenas tardes, hola, ¿cómo están? Acá estamos el equipo nuevamente, después de rituales, después de expansiones que hicimos por el estudio, volvimos. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando? Magali. Súper feliz de reencontrarnos acá en la radio. Ahora estamos viendo qué somos, si somos bata, pita o cafa. Pero la verdad que por ahora no sabemos mucho, así que en un ratito nada más vamos a estar hablando con Jorge Cecín. Bueno, es un integrante un poco conocido, bastante, de alguna de las integrantes de esta mesa, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Él nos va a traer esto que es el Ayurveda. ¿Vieron que muchas veces, yo soy pita, yo soy bata, yo soy cafa? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí. Bueno, usted capaz que en este momento lo escuchó más de una vez. Pero, Maga, No, yo no. yo lo escuché, le voy a mandar un beso a la médica que tiene mi mamá, Alejandra, que sé que nos está escuchando, que además es de mi hermana también. Yo lo escuché, pero nunca entendí qué era. Si era bien bata, si era pita, si era cafa. Bueno, vos, ¿qué sabes de la Ayurveda si nos estás escuchando? Dicen que la Ayurveda es la ciencia de la vida larga y feliz. ¿Cómo está tu vida en este momento? Maga, ¿cómo está tu vida? En este momento súper bien, muy feliz. Federica. También muy contenta, muy bien, muy feliz y vamos para largo. Así es, así que esa es nuestra consigna del día. ¿Cómo está tu vida? ¿Y cómo la imaginás a esta vida larga y feliz? Llámanos al 15 22 62 77 28. En realidad, perdón, no nos podés llamar ahí. Eso es WhatsApp, ahí nos tenés que mandar mensajes. Si no, nos podés escribir por nuestras redes sociales o también entrar en el Facebook de la radio y hacernos todo tipo de preguntas que quieras hacernos a nosotras y también a Jorge. Yo creo, ¿de qué va a hablar, chicas? Uy, Chan. hoy tenemos Mira, lo tema voy a del mostrar, día, lo voy a del mostrar día. en por la las dos cámara de cámaras. Facebook. Mirá, ahí está. Ahí va. El infertilidad. Ese prefijo in, ¿no? Y escuchándote ríe, de alguna manera está muy relacionado, ¿no? Porque si la Ayurveda es la Larga vida. claro, larga y feliz, ya vamos a ver qué relación hay con la fertilidad o la infertilidad en cuanto a una vida larga o una vida corta en relación a. O sea, tiene mucho que ver, de algún modo. Y ya lo vamos a estar contando dentro de la columna de Yo Creo, pero si acá nos permitimos mirar ese in que decía Magalí, es eso, ¿no? Es mirar hacia adentro, porque la biología nos está cuidando. Entonces es ver para qué razón buena ese deseo no se está cumpliendo, ¿no? Porque no creo que mamá, papá, el que desee ser padre, no creo que esté pensando en que no quiero que suceda porque esto es bueno para mí. Al contrario, cuando escuchan esto dicen, ¿me estás cargando? Sí, no te estoy cargando, es así, la biología te está cuidando, a pesar de que tu deseo es quiero ser padre o quiero ser madre. Bueno, ahora vamos a ver también como todas las enfermedades que están catalogadas como incurables, que para nosotros el IN desde esta mirada es curable desde adentro. Entras al alma a sanar esos dolores y esto se sana, ¿no? Así que bueno, ya vamos a llegar, pero vamos a estar hablando de eso. Y esto se sana independientemente que llegue ese niño o no. Lo importante cuando te traemos un síntoma, no se trata de ir a que esto cambie para que te traigas el niñito, sino se trata de curar ese dolor, ese deseo que no te permite a vos vivir en bienestar. Pero bueno, dejemos de hablar porque ya son 16 y 10 y ya queremos saber qué es ser un médico homeópata, cómo es el camino de Jorge, porque Jorge entró en la medicina, hacía su caminito tradicional, era cirujano, inclusive en un momento de su vida viaja y trae una nueva propuesta a su vida, y eso lo hizo a él cambiar, dar un volantazo, de un nuevo giro y empezar a escuchar y mirar al ser que llega a su consultorio desde otra mirada, desde otra perspectiva, ¿no? Entendiendo que era para él la curación, ¿no? Y esto es lo lindo cuando empezamos a abrirnos a las diferentes miradas, lo que no importa qué elijas, sino que puedas abrir nuevas puertas. Porque
el abrir nuevas puertas te permite estar en movimiento y no quedarte estático, y la vida es movimiento. En el universo nada está estático. Hay que moverse. Ujú. ¿Cómo pasaron? Porque hace poquito fue el eclipse. ¿Cómo pasaron el eclipse? Ay, me encantó. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo? No, salí a la calle y miré para arriba con los anteojos. No Maga. Yo a esa hora estaba en consulta, mira, así que no estaba afuera, no lo vi. No, pero se veía enrarecido el sol. Esto, vieron que falta para, de nuevo, lo vamos a ver en 35 años, supuestamente. Hay que hacer Ayurveda. La vida larga, la vida larga. Y ahí sí que vamos a ver, acórdate, escribinos al 15 22 66 77 28 y contanos cómo te imaginas una vida larga y feliz, cómo es tu vida, lo que vos quieras contarnos de tu vida es bienvenido. Nuestra vida acá se pone cada vez más linda, más perfecta. Y te vuelvo a decir, aún atravesando dolores, aún atravesando enojos, aún atravesando lo que hay que atravesar, pero lo estamos mirando, este in que te contábamos de la infertilidad, ¿no? Bueno, y acá ya está Jorge, del otro lado del éter. Está Jorge Cecín, él es médico, recibió en la UBA, especializado en la palabra que ponías en el... yo la ponía por lo menos en el jugo de el ahorcado. El ahorcado, porque era difícil, nadie la iba a adivinar. Otorrinolaringología, ¿vieron? Hasta me cuesta decirla. Bueno, y esta es su propia búsqueda, su propia mirada de la medicina, lo fue llevando a transformar la medicina. Y hoy es médico homeópata y médico ayurveda. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Difundir Bienestar, gracias por estar acá. Hola, gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, y acá estábamos viendo que mucho lo que conocemos, que no conocemos nada, ¿eh? Bueno, acá hay una integrante de la mesa que conoce bastante, pero bueno, pongamos que no conocemos. Lo que más se conoce cuando uno dice Ayurveda es lo primero que te dicen. ¿Y qué sos? ¿Bata, pita, cafa? ¿A qué nos referimos, Jorge, cuando hablamos de eso? Bueno, Vata, Pitta y Kapha se refieren un poco a lo que llaman los biotipos que ofrece la medicina ayurveda, tratando de individualizar al paciente a través del diagnóstico que se llama constitucional. Son las constituciones individualizadas de cada paciente. Eso hace a la medicina ayurveda como muy atrapante, muy atractiva, porque al individualizar nosotros podemos ejercer o dar, digamos, tratamientos justamente individualizados para, digamos, optimizar el rendimiento del tratamiento. Es decir, es una manera, digamos, de una atención, digamos, mucho más personalizada. Claro, es una mirada más profunda de que no es automático, sino ese es lo que ese ser necesita en este momento. Exactamente, tal cual. Y eso nos permite abordar y acceder a un montón de cosas, especialmente terapias que pueden ayudar al paciente, especialmente en la resolución de las enfermedades crónicas, que son enfermedades que en general nosotros, digamos, cuando hemos estudiado la medicina convencional no le damos, digamos, mucha solución, ¿no? Entonces hoy la gente, digamos, busca un poco este tipo de terapias, la ayurveda, la homeopatía, etcétera, y otros tipos de medicinas, para tratar, digamos, de resolver aspectos profundos de ellos mismos. Son búsquedas en realidad. Pero la ayurveda en sí es algo que primero pega en uno, es decir, cuando uno la estudia, debe practicarla en uno después para tratar de ayudar al otro, ¿no es cierto? Claro. Primero la experiencia. Y contanos, porque esto sí es lindo, vos pasaste por la universidad de la UBA, te especializaste en otorrinolaringología. ¿Qué hizo lo que vos hagas un cambio en algún momento, que ya nos vas a contar cuándo fue, que empezaste a ver la medicina desde la medicina homeopática y esto que decís, bueno, primero la ayurveda lo traje para mí y después lo empecé a compartir? Y a mí lo que más ruido me hacía es cuando yo hacía mi residencia de otorrinolaringología, y lo pude decir seguido. Muy bien. Sí, te agradezco, muchas gracias. A mí me ha costado, no te preocupes. Es observar que venían muchos pacientes y mucha gente a los cuales yo estaba aprendiendo en aquel momento y no se le podía ofrecer mucha solución a un montón de cuestionamientos que ellos planteaban. Por ejemplo, hay patologías específicas de la especialidad
que se le dice al señor, bueno, conviva con esto, aprenda aprenda a convivir con esta situación, nosotros no podemos seguir resolviendo estas situaciones, y especialmente cuando llegaron aquellas patologías más profundas, como los cánceres, las enfermedades autoinmunes, donde, digamos, nosotros nos quedamos muchas veces callados o orando frente a la situación. Como médico tradicional lo decís a eso. Exactamente. Entonces, bueno, empezás a investigar y, bueno, estos sistemas nos permiten acceder a este tipo de pacientes y ofrecerles realmente, ofrecerles soluciones alternativas muy piolas y muy interesantes. Claro. Y en estos años como médico, ¿qué es lo que más descubriste de estas dos medicinas? O no sé si son dos o que están integradas. Vos que viviste las dos medicinas, ¿cuáles las similitudes y cuáles son las diferencias que encontrás? Bueno, digamos, empecemos por algo. En medicina hay una sola en general, ¿no? Uno trata de integrar todo. Yo me acuerdo de un famoso médico llamado Florencio Escardó que decía, si yo tengo que poner un sapo arriba del paciente y yo lo curo poniendo un sapo arriba de la cabeza y el paciente se cura, yo voy a usar el sapo. Claro. Es todo un simbolismo al respecto. En fin, y digamos, se pueden integrar. Yo creo que una gran diferencia entre una medicina y otra radica, por ejemplo, la ayurveda, la medicina china, la homeopatía, especialmente la medicina ayurvédica y la china, son medicinas milenarias. Tienen mucha antigüedad. La medicina ayurveda se calcula que tiene unos 5.000 años de antigüedad y, digamos, si ustedes lo saben o no, la ayurveda, digamos, fue de alguna manera descubierta por unos videntes de aquella época que los llamaban rishis, que eran tipos que estaban absolutamente conectados en la naturaleza y les bajaba información y canalizaban información. Esos loquitos estaban ahí abajo del árbol, unos loquitos abajo del árbol y empezó a bajar información. Que hoy se sigue utilizando, ¿no? Bueno, y eso, digamos, es un poco para contestarte lo que me preguntabas, donde aquella información que bajó en aquella época se ha mantenido vigente a lo largo de los años, como diciendo que son, o mencionando como si fueran verdades absolutas que se han mantenido vigentes a lo largo del tiempo y no se han modificado. Claro. La medicina alopática un poco, eso yo lo sigo viviendo a diario, si bien, digamos, está sustentada con un método interesante como el método científico, pero está en constante revisión. Y, por ejemplo, verdades que se consideran absolutas en algún momento, hoy ya dejan de ser de verdades absolutas, y entonces uno empieza a considerar que la medicina alopática tiene lo que llaman verdades relativas, que verdades que se mantenían vigentes en algún tiempo, hoy ya no lo son. Por ejemplo, en mi especialidad, se solía operar frecuentemente amígdalas y adenoides, en alguna época estaba de moda, sí, o apéndices, sí. Y hoy en día se considera casi una aberración, tiene, digamos, indicaciones mucho más específicas. Claro. Puse un ejemplo para que se entienda, sí, pero esto me puedo extender, y para no extenderme, si quieren sigo escuchando, digamos, las preguntas de ustedes. Sí, pero grandes rasgos... En esto que estabas trayendo, ¿no? De esto, por ejemplo, en cómo fue cambiando. Si vos hoy te llega un paciente con las amígdalas que le diagnostican que, bueno, que están mal, que están inflamadas, no sé cuál sería el diagnóstico hoy de amigdalitis. ¿Cómo acompañas a este paciente? Y hoy nosotros, digamos, lo que hacemos en este tipo de medicina, disponemos de otras herramientas para tratar de que no arribe, digamos, al quirófano. Por supuesto que hoy sigue teniendo indicaciones, pero mucho más absolutas y específicas. Por ejemplo, un chico que tiene un aumento de tamaño, para seguir con el ejemplo, de amígdalas y adenoides y tiene obstrucciones respiratorias que no le permitan respirar la noche, bueno, esa podría ser una indicación quirúrgica. Pero antes se operaba porque por ejemplo, tenía resfríos a repetición o porque, claro, digamos, el oído se le tapaba y no se le ofrecían alternativas terapéuticas más profundas o interesantes. Claro, y hoy no te quedás solo con eso, ¿no? Vas a mirar a todo el ser, para qué razón buena esta persona está atravesando esta enfermedad, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Por ejemplo, hay un ejemplo, mira, muy concreto que vienen para la aplicación, por a usted le interesa por ahí la aplicación de la ayurveda. Es muy frecuente que los chicos tengan muchos mocos, es muy frecuente. Entonces, eso es la causa de consulta más importante, y los mocos les traen problemas en los oídos, problemas rinosinusales.
todo lo que es catarro de la vía aérea superior e inferior. Y bueno, nosotros, cuando aprendimos a hacer la medicina convencional, siempre hemos dado antibióticos y corticoides para solucionar el problema. Y los cuadros se vuelven a repetir, porque la energía vital del chico, al volver a subir, al dejar los remedios, vuelve a defenderse y a generar mocos. Entonces, digamos, lo que tratamos de hacer hoy día es tratar de estimular su sistema inmunológico y tratar de darles algunas herramientas para que aquellas situaciones o aquellos alimentos, especialmente los chicos que se llaman mucogénicos, muco de moco, génicos de génesis, es decir, aquellos alimentos que forman moco, tratar de disminuir la ingesta de esos alimentos o darles alguna herramienta a través de las especies que ayudan a neutralizar estos efectos mucogénicos. Por ejemplo, los chicos, ¿qué es lo que comen en general? Muchos dulces y muchas pastas y mucha leche. Lácteos. Exactamente. Y lo consumen en exceso. Ese exceso se traduce en moco en los chicos. Y nosotros pensamos que están enfermos. En realidad el chico se está defendiendo de la agresión, entre comillas, de ese alimento, tratando de generar mocos para reestructurar su equilibrio interno. Claro. Con lo cual, nosotros tratamos de dar algunas especies, por ejemplo, el jengibre, por ejemplo, la pimienta, por ejemplo, el cardamomo, mezclarlas con esos productos lácteos para neutralizar esos efectos mucogénicos. Y los chicos mejoran automáticamente. O solamente con el hecho de corregir la dieta y tratar de darles otro tipo de alimento. Jorge, y en estos ejemplos que decís de el cardamomo, el jengibre, la pimienta, justamente con el moco, ¿no? ¿Qué le decís? ¿Que lo ponga en la leche? ¿Cómo es la propuesta? Los chicos que toman mamadera, en general le decimos que pongan polvito de jengibre, unas pizcas adentro de la mamadera. Bien. Y los que toman la leche ya directamente dentro de la taza, de la misma manera, yo prefiero usar en ese caso la raíz de jengibre, que es más eficiente que el polvo, diciéndole que muelan un poco de raíz de jengibre o que lo licúen, o que usen un molinillo, y entonces le colocan un poco de la especia dentro de la leche. O pueden hacer un poco de jugo de jengibre moliéndolo en un mortero, y ese jugo que se extrae tiene ese mismo efecto. Por ejemplo, claro, con el cardamomo pasa lo mismo. A ustedes les va a interesar, por ejemplo, el cardamomo se usa muchísimo para neutralizar los efectos contrarios del café. Y así hay un montón de alimentos que pueden ser patogenéticos o patogénicos que con las especies uno puede neutralizar. Por ejemplo, las legumbres... Espera, ahora me contás de las legumbres que no quiero que nos olvidemos porque nos puede pasar. ¿Qué especie sí o sí, para el que está escuchando por primera vez esto, conviene tener como el botiquín de especies? Bueno, está muy bien. Después me contás de las legumbres, me lo anoto, no es que nos olvidamos, pero para que, a ver, el botiquín de especies, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, el jengibre para mí es el ABC. De hecho, cuando yo lo daba en los consultorios, o sea, inicialmente cuando me inicié con estas nuevas artes, para mí nuevas, me decía el doctor jengibre. Yo realmente lo daba hace ya muchos años, estoy hablando de hace unos 25 años atrás, 27 años atrás, y con unos resultados fabulosos. La pimienta es otra, recientemente mencioné el cardamomo, esos como especies picantes, que se usan especialmente en ciertas estaciones del año, que son las estaciones frías o las estaciones primaverales o de otoño. Durante el calor, a veces estas especies, como son especies de fuego, picantes, pueden no traer tanto beneficio. Entonces se usan especies más refrescantes. La hoja de menta es una especie, se usa para refrescar, el regaliz es una especie refrescante, el comino es una especie refrescante, y el cardamomo también se usa como refrescante a pesar de que tiene un efecto picante. Eso como ABC, como básico. Bien. Menta, jengibre, ahí está el doctor jengibre dándonos las especies. Y las legumbres, nos ibas a hablar de las legumbres. Bueno, lo iba a poner como ejemplo. Las legumbres per se tienen una combinación de hidratos con proteína. La combinación de hidrato y proteína no es muy beneficiosa. Eso si les interesa les puedo charlar un poco sobre combinación de alimentos.
Pero digamos, esa mala combinación per se natural que tiene la legumbre puede ser neutralizada por el uso de las especias. De hecho, las especias se usan para eso. Vos sabés que en la antigua India, yo voy a dar el ejemplo, se usaba el tamarindo como ácido para que la legumbre tuviera mejor absorbibilidad, mayor eficiencia. Y los portugueses que han colonizado parte de la India, llevaron a la India el tomate. Y han logrado cambiar en algún punto, en algunas ciudades o en algunos pueblos, el uso del tamarindo por el tomate, porque el tomate también es ácido. Y el tomate les ha resultado más rico. Claro, no tan ¿Pero ácido. ¿Qué pasó? Resulta que en parte neutralizaba el efecto de la legumbre. Sí. Pero la legumbre, cuando era cocida con agua, absorbía el agua del lugar, y lo que tenía el agua del lugar era un exceso de flúor. Sí. Con lo cual, las personas empezaron a tener un problema de fluorosis, de exceso de flúor, con deformaciones óseas y con trastornos óseos muy importantes. Volvamos al tamarindo. Claro, así que tuvieron que volver al tamarindo. Claro. Eso porque ya viene ya heredado de generación en generación, un poco lo que yo les explicaba de los rishis y cómo se ha transmitido el conocimiento, porque hace 5.000 años no existía la escritura, así que se fue transmitiendo de generación palabra. en generación, Claro. hasta que apareció lo escrito. Jorge, estaba pensando mientras hablabas en el guisito de lenteja, ¿no? Que las abuelas ponían la salsa de tomate y le ponían el laurel, Sí. ¿no? ¿Ese Sí. laurel estaría haciendo también compensando algo o no? ¿Para qué se pone el laurel? El laurel tiene también propiedades refrescantes y también se utiliza en parte para neutralizar parte de los efectos. Pero para la mejor absorbibilidad, por ejemplo, de las propiedades que tienen las legumbres, el perejil y el limón son muy adecuados. El laurel se usa más como en ese caso, para darle sabor. Claro. Y, espera, esto es un mito o realidad de mi familia, que si me están escuchando saben por qué pregunto esto. Lentejas a la noche no se pueden comer. A mí me encantan las lentejas y me dicen, no, a la noche no se puede comer. ¿Es mito o realidad? Bueno, hay una parte y una parte, pero te tengo que contar algo para que te entiendas. Sí. Nosotros tenemos un sistema digestivo muy eficiente al mediodía, si funciona bien, y no tan eficiente a la noche. Eso lo da lo que se llama el fuego digestivo o Agni en sánscrito. Pero al mediodía, como el sol que está alto, el Agni funciona bien. Ese fuego digestivo al mediodía puede metabolizar los alimentos que uno ingiere. En cambio, a la noche, el fuego digestivo es bajo. Claro. Con lo cual, lo que uno ingiere a la noche, digamos, tiene una baja capacidad de ser metabolizado. Y las legumbres no son muy fácilmente metabolizadas. Hay ciertos alimentos que no conviene ingerirlos a la noche. Por ejemplo, vos bien lo dijiste, las legumbres es mejor ingerirlas al mediodía, porque al mediodía tenemos mayor capacidad metabólica. A la noche, por ejemplo, las proteínas de origen animal no son bienvenidas, ninguna de ellas. Las proteínas de origen animal podemos, digamos, básicamente hablar de las carnes, los huevos, los quesos y los lácteos. Entonces, a la noche no son bien recibidas por el organismo. En general, las ingestas de la noche deberían ser más tranquilas, usar las especias, especialmente alimentos predigeridos, como por ejemplo las verduras predigeridas. Si estuvieran crudas es mejor al mediodía, porque las verduras crudas tienen mejor digeribilidad al mediodía. Y a la noche sopas, verduras servidas en general es lo que mejor asienta al organismo. Sopa, ¿y qué? Y verduras servidas. Muy Sopas bien. y verduras Les servidas. voy a tener que decir que sí a mi mamá entonces, que tiene razón. Y combinar bien los alimentos es clave. Hablabas de esta combinación. ¿Cuál sería la combinación clave? Ideal. El ABC, Sí. no combinar, primero te voy a hablar de la prohibición, no combinar proteínas con carbohidratos. Las proteínas, especialmente de origen animal, y los carbohidratos se llevan mal. Y por ahí decir, ¿no? Para las personas que por ahí uno dice proteína, carbohidrato, ¿qué es en la Por ejemplo, práctica? una pizza Sí. tiene una mezcla, porque tiene carbohidrato, que es la masa, más la proteína del queso. Está bien. Las tartas cumplen de la misma manera que las pizzas, las empanadas, a menos que sean empanadas de vegetales.
por ejemplo, una combinación de una carne con puré con papa, la papa es carbohidrato, Malísimo. no combina. El arroz con pollo, que es algo bastante frecuente, el arroz No es combina. carbohidrato. La proteína del pollo no combina. Así que para una vida larga y feliz, mejor No no combina combinar acá. esas cosas. ¿Qué es lo que sucede con las proteínas? Las proteínas, cuando son mal combinadas, se pudren en el organismo. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Se fermentan. Y eso genera una sustancia que en sánscrito se llama ama, que es una sustancia lechosa y pegajosa, que se adhiere a las paredes intestinales, con lo cual no permite la buena absorción de los nutrientes, y por otro lado, al pegarse a las paredes intestinales, se monta al plasma y a la sangre, que distribuyen esa ama a través del organismo y se van depositando lenta, progresiva y seguramente en todos los órganos. Y los órganos con el tiempo se van enfermando. Después hablan los órganos. Después hacen un síntoma Por y tenemos supuesto. que decodificarlo. Por supuesto, desde ya. Y bueno, y por ahí sería bueno para que los oyentes entiendan un poquito esto de Vata, Pitta y Kapha, qué características tiene cada uno, y vos recién hablabas de los elementos del fuego, cómo se caracteriza y por qué cada uno de los biotipos o de los formatos. Perfecto. Nosotros, digamos, uno de los principios de la medicina ayurveda es que se fundamenta en lo que se llama la teoría de los 5 elementos. Es decir, que todos estamos, tanto nosotros como toda la naturaleza y todo ser vivo y toda la tierra estamos constituidos por los 5 elementos básicos, que son desde lo más pesado hasta lo más liviano. Lo más pesado es la tierra, después le sigue el agua, después le sigue el aire, el fuego, el fuego, el aire y el éter. Ahora bien, ¿qué representa? No es que la tierra es tierra, no es que nosotros somos tierra o tenemos tierra. La tierra representa el estado sólido nuestro. Claro, el cuerpo. Claro, en el ser humano está representado, por ejemplo, a través de los tendones, los músculos y las articulaciones. El agua, que representa el líquido, ¿qué es lo que representa dónde está representado en el organismo? Bueno, nosotros estamos constituidos entre el 70 al 90%, de acuerdo al autor, por agua. Nuestras células están llenas de agua. El fuego está representado en el organismo por el calor, y el calor, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, está ese fuego generando lo que llaman las transmutaciones, o está representado en lo que nosotros llamamos las enzimas, que es los que hacen las acciones metabólicas, los que aceleran los procesos metabólicos. Y para que ustedes entiendan también, el fuego está representado, por ejemplo, en el ácido clorhídrico, en la acidez, cuando hay un exceso. El aire en nuestro organismo está representado por nuestro aliento vital, aquel aire que entra en los pulmones, en el intercambio gaseoso. Y el éter está representado en los intersticios, es decir, en todo lo que queda hueco en el organismo. Y la suma de estos 5 elementos, más el yo inmaterial, el alma, el atma o la fuerza vital, es lo que constituye al ser humano, lo que nos anima, lo que anima a estos 5 elementos. Ahora bien, ¿el prana sería, Jorge, la energía vital? no es exactamente el prana es la energía sutil que se obtiene de otras situaciones. ¿Querés te lo explico ahora? Dale. Primero voy a este punto para terminar el tema de Vata, Pitta, Kapha. Dale. La constitución de 2 de estos elementos constituyen lo que se llaman los biotipos, es decir, Vata, Pitta y Kapha, que son nuestros biotipos, nuestro diagnóstico constitucional, tiene una predominancia de 2 elementos de ellos por sobre el resto. Los 2 elementos más pesados que mencioné, Sí. que son la tierra y el agua, constituyen al biotipo Kapha. El biotipo Kapha, en general, que es la persona más pesada, tiene una constitución física en general fuerte. El rugby, por ejemplo, es un biotipo Kapha. También tiene una constitución mental pesada, en lo que se refiere, si estuviera en desequilibrio un Kapha, a lo que es avaricia, codicia, pesadez, desidia, ocio, pereza, en desequilibrio. Sí. Los 2 elementos intermedios, que son el fuego y el agua, constituyen un biotipo Pitta, que es un biotipo más intermedio, que son aquellas personas que son más calentonas, que se enojan fácilmente, que les gusta ser líderes, que son muy apasionadas.
Y se enferman también por esto. Haceme Por una su- pausa porque la gente está escuchando y está relacionando. este es Pita, este es Cafa. Dejemos que llegue la información a los que nos están escuchando. Nuestro celular. Nuestro teléfono es 15 22 62 77 28 y escribinos para preguntarle a Jorge lo que quieras preguntarle. Entonces, ya aprendimos el tipo de Cafa, el tipo de Pita. Te doy la palabra, pero necesitamos hacer una pausa porque acá, no sabés, la mente iba tuc, 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 tuc. Lo que pasa es que es mucha información en poco tiempo. Y el biotipo Vata, para concluir, está representado por los dos elementos más livianos, que son el aire y el éter. Por eso los biotipos Vata son aquellas personas más delgaditas, están capacitadas para correr maratones de 100 metros, a diferencia del Kapha, que en general puede correr más largo porque tiene más resistencia. El biotipo Vata en general se enferma por miedos o ansiedades porque son más de aire. El miedo y la ansiedad está relacionado con el aire, con el éter. En fin, estos biotipos a su vez Están combinados, me imagino. No es que sos 100% Kapha, 100% Pita. exactamente. Y esos diagnósticos constitucionales se hacen en base a un interrogatorio que ya está preestablecido. Ay, ya quiero que me lo hagas. Escúchame, si nos haces 3 preguntas a cada una, podés, ya sé que no está bien porque hay que ir a consulta, pero podés decir qué somos cada... Bueno, de una integrante ya sabés qué es, pero de Magalí y de Rita, ¿podés decirnos si somos Kapha, Pita o Vata? Y a veces se pregunta primero por la cuestión psíquica, si tienen más ansiedades o miedos, si son personas miedosas o cómo son de carácter, pero digamos, si vos lo querés decir al público... No, yo no tengo drama, el público se renueva, ya mañana no se acuerda. Pero en general, por ejemplo, los colores de ojos claros pueden responder a alguna de estas constituciones. El color de pelo, por ejemplo, el Pita, el color de pelo que tiene en general, los pelirrojos son Pita, los que tienen pecas, son en general gente más activa, más proactiva. El Kapha, por ejemplo, es gente más quedada en general, más tranquila también. En equilibrio el Kapha es muy tranquilo. Claro. Por ejemplo, los 3 pueden ser mandones, los 3 pueden ser líderes. Pero, por ejemplo, el liderazgo de Pita es un liderazgo mucho más proactivo. El de Kapha es como que queda bien también con los demás, su liderazgo. Y el de Vata es mucho más irregular. El Vata lo que tiene es mucho la irregularidad. Por ejemplo, es irregular en sus sueños, duerme menos, gasta mucha energía de manera desmedida. El Kapha en eso es mucho más estable. Jorge, y ahí es cuando entra la medicina ayurveda a equilibrar, ¿no? Exactamente. Y ahí es cuando nosotros tratamos, en base al diagnóstico constitucional, darles hábitos o herramientas para tratar de equilibrarlo. Por ejemplo, si una persona es Vata o tiene exceso de Vata, de aire y de éter, yo voy a tratar de darle herramientas que vayan en contra de eso. Por ejemplo, hay alimentos que tienen mucho de aire y éter. Si yo le doy, por ejemplo, muchas verduras que tienen mucho aire y éter, una persona Vata la desequilibro aún más. Entonces, si yo le quiero dar verduras, voy a tratar de dárselas hervidas, porque tienen más agua en su constitución. Ah, mira qué detalle, ¿no? Porque claro, es el mismo producto, diríamos, es la misma verdura, pero que al hervirla ya le incorporás la parte que le falta a la persona. Sí, ya en la verdura de por sí tiene agua, pero la tornás más pesada cuando le hervís. Claro. Más pesada para el Vata, a eso me refiero. Sí, se entiende. Más liviana para su constitución. Pero, por ejemplo, son apropiados aquellos alimentos que tienen guisos, por ejemplo, porque son alimentos que tienen mucha tierra y agua, son más pesados. ¿Y la preferencia del alimento también te puede decir qué biotipo es la persona o no? ¿O Muchas veces sí, porque una cosa es la constitución con la cual uno nace, cuando se unió el óvulo con el espermatozoide, o cuando se generó la gestación
Y lo otro es lo que se llama el desequilibrio. Entonces, digamos, uno puede tener el diagnóstico primero de la constitución y también el diagnóstico del desequilibrio, y yo voy a tratar el desequilibrio. Claro. Porque de esto se trata, ¿no? De llegar a una vida larga y feliz, esta ciencia que propone la Ayurveda. Podemos seguir hablando, creo que 5 horas más, lo de porque la es vida, interesante. Lo de la vida larga y feliz, porque, claro, el Ayurveda, ustedes por ahí tal vez lo hayan dicho, yo no sé, pero el prefijo Ayur quiere decir vida y Veda ciencia. Entonces, esta ciencia de la vida larga y feliz, así se traduce literalmente, tiene el objetivo de que la vida que nosotros, esta encarnación, nosotros tenemos que entender que la Ayurveda es una filosofía y cree en la reencarnación o en la encarnación. Entonces, el objetivo de esta vida larga es tratar de hacerla eficiente. ¿Eficiente qué quiere decir? Que supongamos que nosotros, antes de encarnar, tengamos un contrato donde diga que nosotros tenemos una determinada cantidad de pulsaciones por minuto, de determinadas frecuencias cardíacas por minuto, frecuencias respiratorias, para tratar de vivir 100 años, supongamos. Entonces, nosotros tenemos que tratar de distribuir esa energía o dinero para hacer una homologación que nos alcance hasta el final de nuestros días, que lleguemos de una manera óptima, que con poca energía obtengamos mayor rendimiento. Entonces la Ayurveda ofrece hábitos para justamente alcanzar la vida larga y feliz. Fíjense, bueno, sin ir más lejos, voy a poner el ejemplo de Maradona porque es el ejemplo clásico. Tal vez él tenía que fallecer a la edad posiblemente que le tocó. Pero el tema es cómo llegó, y ese es el punto. Entonces, no voy a hablar de Maradona, es para poner un ejemplo solamente. El tema es cómo llegó, y tal vez él pudo haber llegado de otra manera, si los hábitos lo hubiesen acompañado. Entonces, el tema de los hábitos es muy, muy importante. Por ejemplo. Y es todo un programa que podemos hablar de hábitos, porque también necesitamos como muchas veces reprogramar esos hábitos, ¿no? Que venimos llevando, ¿no? ¿Qué decís, Jorge? Y es que el hábito lleva también una eficiencia energética. Supongamos que nosotros estamos habituados a almorzar todos los días a las 14 horas. Todo nuestro sistema digestivo, por el tema de nuestro reloj biológico, está preparado a las 14 horas para recibir los alimentos. Entonces, nosotros si recibimos los alimentos a las 14 horas, todo nuestro sistema digestivo va a metabolizar esos alimentos. Pero si nosotros no comemos a las 14 horas y cambiamos los horarios permanentemente, nuestro sistema digestivo se torna caótico, no libera eficientemente esos jugos digestivos, no los metaboliza de manera correcta y empieza a generarse lo que yo comenté hace un rato, las toxinas, el AMA, o sea, la potencial enfermedad. Otros hábitos, por ejemplo, es acotarse a la misma hora, levantarse a la misma hora, a la mañana tratar de higienizarse, porque a la mañana el organismo necesita desintoxicarse a través de la materia fecal, la orina y la transpiración, que son los 3 métodos más importantes, digamos. Propios del cuerpo, naturales. Exactamente, los propios naturales del cuerpo, como bien decís vos. Entonces, es muy importante mantener ese hábito matinal de, aunque suene grosero lo que diga, sentarse en el inodoro y practicar las deposiciones y las evacuaciones correspondientes. Tal vez bañarse para eliminar la transpiración y sudor también emitido durante la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, este es un camino que es lindo para ir encontrándose, para ir investigándose, para ver qué biotipo sos y qué alimentos necesita o que tu cuerpo o que más requiere tu cuerpo. Jorge, un placer habernos acompañado. Acá dice, escuchando al doctor Jorge Cecín, muy interesante lo que explica y está dando y didáctica. Saludos a él, Mario Costales, amigo de la infancia. Sí, amigazo. Gracias, Mario. ¿Dónde te pueden ubicar? Al doctor Jengibre, ¿dónde pueden ubicar? Sí, acá están bueno, pidiendo. pueden ubicarme en mi Facebook con mi nombre y mi apellido, Jorge Gabriel Cecín. Cecín se escribe S-E-C-I-N. Me pueden ubicar también a mi celular 011-4532-2660 o a mi mail
mi nombre y mi apellido, Jorge Cecín 09 @yahoo.com.ar. Bueno, ahí ya está, ahí escuchaste todo, porque también lo estaban pidiendo en un mensaje, dónde podían encontrarte. Si no llegaste a anotar, no te preocupes, nos escribís a nuestras redes sociales, que nosotros te pasamos el dato de Jorge. Bueno, gracias. Para mí me gustó eso, el doctor Jengibre, así que te saludo, doctor Jengibre, gracias por ser parte de esta mesa. Yo corto y quiero saber qué soy, si soy Vita, Pata o Cafa, así que en cualquier momento te escribo para una consulta. Nos vamos a un tema musical cortito, porque esto sigue con infertilidad de la columna de Yo Creo. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, un gran cariño a toda la audiencia también. Muchas gracias.